a una liberación mayor de ácidos grasos libres, a mayor resistencia hepática y resistencia a la insulina, aumento de la glucosa hepática, se fomenta la producción de lipoproteínas pequeñas y densas, decíamos más aterogénicas, y este perfil lipídico. También a nivel periférico se disminuye la sensibilidad de la utilización de glucosa y con esto obviamente se expresa más el síndrome metabólico y la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. Es decir, que el tejido adiposo, fuera de ser, como pensábamos en un principio, hace muchos años atrás, de un tejido inerte, un tejido que no tenía ninguna función, actualmente lo reconocemos como un órgano endocrino. Un órgano que tiene funciones autócrinas y parácrinas y funciones endocrinas, donde sustancias como leptina y diferentes sustancias tienen un papel importante en la liberación de sustancias como factor de necrosis tumoral, factores inflamatorios como interleucina 6, angiotensina 2, el factor inhibidor de plasminógeno y dos importantes que guardan la mayor relación de adiponectina y leptina, que son probablemente los que tengan mayor peso como moléculas que fueran descubiertas en los años 90 para favorecer aterotrombosis. Es decir, a niveles bajos de adiponectina, por inflamación, por el tejido de macrófagos, hay estudios experimentales interesantes que han demostrado en pacientes que son sometidos a cirugía el análisis del tejido adiposo. En aquellos que hay infiltración de macrófagos hay niveles más bajos de adiponectina y con ello mayor resistencia a la insulina y mayor propensión al desarrollo de diabetes, de hiperlipidemia, así también como el fomentar la aterotrombosis y formación de placa, etcétera. La adiposidad intraabdominal se correlaciona fuertemente, y esto es un dato muy importante que ha sido, ya repito, motivo de las campañas que ustedes han podido ver en la televisión. Se correlaciona fuertemente con la circunferencia abdominal, con el perímetro abdominal, es decir, que esta adiposidad intraabdominal, que puede ser estudiada por tomografía o por resonancia magnética, guarda una relación importante, interesante, casi lineal, a mayor perímetro abdominal, mayor propensión para adiposidad intraabdominal. Es decir, la medición más simple de la obesidad abdominal es la medición de la circunferencia abdominal, con lo cual se correlaciona fuertemente esta medida tanto con diferentes métodos como tomografía o resonancia, considerados en la actualidad como el estándar de oro. Y la correlación del riesgo de muerte con la grasa visceral, vean ustedes, aquí ejemplificado en rojo, en estas imágenes tomográficas, cuando en hombres una cantidad de tejido de grasa visceral de 0.5 kilogramos demuestra un riesgo menor o inferior que aquel que tiene mayor grasa visceral, donde el riesgo se duplica en relación a este grupo de pacientes. El sistema endocannabinoide fue descubierto recientemente como un importante mecanismo metabólico por el cual se estimula el apetito y también tiene un importante papel en la obesidad, la hiperglicemia y la diabetes. Sabemos que los efectos fisiológicos del sistema endocannabinoide, hay dos tipos de receptores, pero los más importantes son los receptores de tipo 1, que tienen un efecto central a nivel de hipotálamo, con lo cual se regula en forma de retroalimentación la ingesta de alimentos. A nivel periférico, los adipocitos y hepatocitos tienen estos papeles importantes en la fisiología. Hay un incremento de la resistencia a la insulina, la disminución de colesterol HDL, hay aumento de triglicéridos y una disminución en la captación periférica de glucosa, así también como una disminución de la liberación de adiponectina. Esta relación inadecuada de leptina-adiponectina tiene un papel importante en la sobreactivación de este sistema. Diferentes estímulos como la nicotina o las dietas ricas en grasa van a sobreactivar el sistema y van a tener a nivel de cerebro y hipotálamo un incremento en el apetito, una necesidad imperiosa de comer o fumar, ¿verdad? Y a nivel de tejidos periféricos, los adipocitos van a acumular más grasas, con lo cual se va a expresar la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y ello, con todo ello, mayor propensión a enfermedad cardiovascular. Y en este punto quisiera hacer una pequeña introducción de algunos estudios que ustedes conocen respecto a fármacos que tienen su acción sobre este sistema endocannabinoide. Los estudios RIO, que son estudios que han explorado, ¿verdad?, el control
de estos grupos de pacientes, inicialmente con la intención de la reducción del peso, fueron probados en poblaciones tanto europeas como norteamericanas. En todos ellos se pudo demostrar en un seguimiento a largo plazo una reducción de peso de 7.9 kilogramos, ¿verdad? En este grupo, vean, se aleatorizaron a recibir el placebo y 20 miligramos de este fármaco, Rimonabant, y después de este tiempo de 72 semanas volvieron a suprimir el fármaco y con ello recuperaron el peso, es decir, que existe una disminución constante y permanente en aquellos pacientes que continuaron con el medicamento. Se pudo comprobar, pues, tanto en el estudio Río Europa como Río Norteamérica, que el fármaco sí ayudaba a una disminución del peso, es decir, contribuía al tratamiento de la obesidad en estos pacientes, disminuyendo alrededor de 7 kilogramos en el curso del tratamiento. Río Diabetes, estos estudios no incluyen pacientes diabéticos, pero en el estudio de Río Diabetes, esto es únicamente para repasar la utilidad de estos fármacos, y en Río Diabetes vean ustedes que hubo una población mayor de los pacientes que recibieran el fármaco, de 42%, de alcanzar una meta que es una meta bastante difícil en el tratamiento de los pacientes diabéticos, de obtener niveles de hemoglobina glucosilada inferiores a 6.5. En tal sentido, este estudio, el estudio Adagio Lipids, es un estudio internacional que explora la utilidad de Rimonabant en dislipidemia con riesgo heterogénico en pacientes con obesidad abdominal. Es un estudio que demuestra también una disminución importante o un incremento de lipoproteínas de alta densidad de alrededor de 8.7% versus al placebo. También hay un descenso importante de 17.9% total cuando se compara la utilidad de este fármaco con el grupo placebo. Los cambios evaluados por tomografía de adiposidad abdominal a 12 meses demuestran también una diferencia estadísticamente significativa a favor del fármaco. Cuando se comparan estos cambios de área visceral y subcutánea a 12 meses, también hay diferencias estadísticamente significativas a favor de 20 miligramos de Rimonabant, de menos significativas y de menos de 10.8% de cambio en la proporción de tejido adiposo y abdominal. Los cambios fundamentales a nivel de presión arterial se dan solamente en 2-3 milímetros de mercurio en la presión sistólica y también de 2 milímetros de mercurio en la presión diastólica. También hay cambios en relación a proteína C reactiva ultrasensible a favor del fármaco, obviamente siguiendo esta teoría de que hay menor liberación de expresión inflamatoria. También el cambio promedio en adiponectina fue porcentualmente a favor del grupo que recibía el fármaco. Y es así como los pacientes que necesitaron descontinuar el fármaco por cualquier tipo de efecto colateral o adverso fue semejante en ambos grupos. Y decíamos que el factor de riesgo cardiometabólico va a favorecer la aterosclerosis. Ya ayer comentábamos cómo se da este proceso de la modificación del endotelio vascular, con lo cual se generan las primeras etapas de la aterosclerosis. Y es en este sentido que muchas exploraciones, muchos diseños se han realizado para poder explorar tanto el desarrollo de la aterosclerosis con diferentes métodos, como la medición por ultrasonido de las carótidas, midiendo la relación de la media con la íntima, y a nivel de ultrasonido intravascular, cuando se desarrolla enfermedad ya manifiesta, aterogénica, aterotrombosis, ¿verdad? Y cuando se comparan estas técnicas, diferentes estudios han explorado la utilidad de intervenciones farmacológicas en la progresión o reducción de la progresión o regresión de las placas ateromatosas. Y el ultrasonido intravascular ha sido uno de ellos, en el cual múltiples estudios, sean estos con estatinas, como es el caso de Asteroid, como es el caso de Meteor, pero no con ultrasonido, como es el caso de Reversal, con atorvastatina y diferentes fármacos, como pueden ver ustedes. Uno de ellos también ha intentado explorar la utilidad de Rimonabant versus placebo, medidos con ultrasonido, dado que cuando comparamos las mediciones angiográficas con angiografía cuantitativa coronaria
versus ultrasonido. Sabemos que ultrasonido puede detectar angiográficamente placas de ateroma que no son fácilmente visibles, como en este segmento que nos parece sano, ¿verdad? Y cuando hacemos las mediciones por ultrasonido, vemos que podemos encontrar placas ateromatosas, como es el caso. Ultrasonido intravascular nos permite una medición o un análisis mucho más fidedigno